Bueno, muy buenos días para todos ustedes, un cordial saludo. Teniendo en cuenta que en el día de ayer en nuestra transmisión en vivo se evidenciaron algunas dificultades de sonido, la verdad ese sonido quedó muy deficiente. Entonces hemos tomado la decisión de grabar nuevamente eh, el mensaje de ayer. Entonces eso es lo que vamos a hacer y este video pues obviamente lo vamos a subir allí a reemplazar la prédica de ayer. Entonces son bienvenidos a este espacio y les voy a invitar entonces para que abran su Biblia en el libro, en la carta, perdón, que escribe Pablo a los Romanos en el capítulo 5, verso 12. Capítulo 5 de la carta que Pablo escribe a los Romanos, verso 12. Hemos venido nosotros hablando acerca del pecado, de aquella naturaleza pecaminosa que por cuenta de la transgresión de Adán fue transmitida a toda la generación humana, a todos los hombres, dice la palabra del Señor. Y vamos a permitirnos entonces, con base en esa lectura que vamos a hacer hoy, a mirar algunos aspectos importantísimos para nuestras vidas como creyentes, porque van a traer fundamento a nuestra vida cristiana, a nuestra vida como creyentes, a poder entender esa nueva naturaleza que se nos ha impartido y de esta manera nos estamos proyectando a revisar de una forma un poco más práctica cómo desarrollamos esa naturaleza que se nos ha impartido con un nuevo nacimiento, con el hecho de que el Espíritu de Dios more en su corazón y cómo evidenciamos a ese Cristo que habita ahora en nosotros y que dice la palabra de Dios está siendo formado en cada una de nuestras vidas. Entonces, capítulo 5 de la carta que Pablo escribe a los Romanos, verso 12, dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Noten ustedes que comienza diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo. Recordarán ustedes cuando leímos por allá en el libro de Génesis, cómo la transgresión de Adán no solamente lo afectó a él, sino afectó a toda la creación. Entonces, aquí hace referencia al mundo como todo lo creado, pero también inmediatamente nos traslada a que no fue solamente él el que llevó la consecuencia de esa transgresión, sino que también eso se transmitió de ahí en adelante a todos los seres humanos y eso es algo que sigue viéndose el día de hoy. Dice entonces, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, recuerde que muerte es separación de Dios, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, Adán, por cuenta de la transgresión, como consecuencia de ello, queda separado de Dios y de ahí en adelante, entonces, todos los hombres, todos, sin excepción alguna, están separados de Dios. Están muertos para Dios, separados de Dios. Dice el verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, haciendo referencia a aquella acción que trajo la introducción de la ley. Recuerden ustedes que nosotros vimos en algún momento que la ley lo que vino fue a mostrarle al hombre precisamente su condición de pecado, su condición de estar separado de Dios y también la imposibilidad de poder por su cuenta propia volver a conectarse con Dios. No hay forma en que el hombre en su estado natural pueda volver a conectarse con Dios. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. El hecho de que no hubiera o no existiera la ley que advirtiera al hombre sobre su condición no le quita la condición. La condición de muerto, la condición de separado de Dios estuvo a partir de Adán. Hubiera ley o no hubiera ley, la ley vino para mostrarle al hombre lo mal que estaba para con Dios. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, de ahí en adelante nosotros vemos que es una naturaleza
Adán, y Dios le había advertido claramente a Adán que si desobedecía lo que Dios le había dicho, la consecuencia de eso era la muerte. De cierto morirás. Es decir, de cierto vas a quedar separado de mí. Podemos verlo desde esa perspectiva. Y el punto es entonces que a partir de Adán, todos los hombres, ya después Caín y Abel, todos ellos, todos los que ustedes han podido leer en los primeros capítulos de Génesis y de ahí en adelante hasta el día de hoy, nacen o llegan a este mundo separados de Dios. Pero el don, verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, note, uno hizo transgresión, los muchos murieron. Abundaron mucho más para los muchos, es decir, para todos esos que habían muerto, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y aquí es donde aparece entonces, hecho realidad, lo que Dios mismo había establecido en aquel momento, en aquel preciso momento en que llama a cuentas a Adán acerca de su transgresión. Dios había establecido que pasado el tiempo, entonces iba a venir su Hijo hecho hombre, Jesucristo, Dios en medio de nosotros, para que a través de Él, entonces, esos muchos que habían quedado separados de Dios, pudieran alcanzar reconciliación con Dios por medio de la gracia. No de lo que ellos hacen o de lo que nosotros podemos hacer, no por nuestras acciones, no es porque yo me porte bien, no es porque yo haga esto o haga aquello que alcanzo el favor de Dios, el don de Dios para mi vida. Porque en la condición de muerto no puedo hacer absolutamente nada. Pero es Dios que cuando nos ve en esa condición, dice la palabra en la carta que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, que cuando nos vio muertos en nuestros delitos y pecados, nos amó y nos dio vida juntamente con su Hijo Jesucristo. Noten ustedes entonces cómo la gracia de Dios plasmada, evidenciada a través de lo que Él, por allá en lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El hecho de haber dado a su Hijo manifiesta no solamente el amor de Dios para con nosotros, a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que también entonces manifiesta esa maravillosa gracia en la cual Dios nos ha hecho habitar en este tiempo, en donde no es por mis obras, no es por lo que yo hago, sino es unilateralmente la decisión y la manera como Dios lo ha establecido, como va a reconciliar al hombre con Él a través de Jesucristo. Entonces, termina diciendo allí el verso 15, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Recuerde, gracia, don inmerecido, favor inmerecido. Recibimos lo que no merecíamos. Eso fue lo que recibimos. Y todo por cuenta de un hombre, dice Jesucristo. Y con el don no sucede en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Una sola transgresión, una sola desobediencia. No fue la suma de las desobediencias, no fue la suma de las transgresiones, no fue el aumento de la maldad. Una sola en el primer hombre. Y con ella vino inmediatamente la muerte y la condenación. No solamente para él, sino para toda la raza humana. Para toda la raza humana. Pero, el don vino, es decir, el favor, la gracia, aquello inmerecido, a causa de muchas transgresiones, para justificación. Porque de ahí en adelante, todas las acciones del hombre, por más buenas que parezcan, por más loables que parezcan a los ojos de los demás seres humanos, no están conforme a la voluntad de Dios porque se están haciendo desde una naturaleza que no está conforme a la naturaleza de Dios. Entonces, todas las acciones que el hombre ha venido haciendo desde Adán hasta nuestros días son producto de su naturaleza, son producto
de un concepto de moral, un concepto de ética dentro del corazón de cada ser humano, pero notamos nosotros que lo que es bueno para algunos es malo para otros, lo que es malo para otros es bueno para algunos, y por eso entonces no tenemos nosotros un criterio unificado frente a lo que verdaderamente es bueno o es malo. Porque ese concepto de qué es bueno y qué es malo solamente lo encontramos en el Señor, solamente lo encontramos en Él. Solamente Él ha definido que lo que es conforme a su voluntad, eso es lo que realmente es bueno. Lo que es contrario a su voluntad, así a nosotros nos parezca moralmente bueno, no es bueno con respecto a Dios precisamente porque va contrario a su voluntad. Entonces noten que los conceptos tienen que llevarse directamente o tienen que desprenderse mejor desde el mismo concepto que Dios ha dado de las cosas. Noten ustedes que al principio cuando Él creó dice y todo esto es en gran manera bueno. ¿Por qué? Porque contenía la naturaleza, contenía el propósito y había sido hecho por Él. Pero ahora nuestras acciones no están siendo hechas por Él, están siendo hechas por nosotros, de acuerdo a nuestro criterio y de acuerdo a nuestra manera de ver la vida, nuestra cultura, nuestras creencias, nuestro ámbito social, nuestro nivel educativo. Bueno, todos esos aspectos tienen que ver con lo que algunos llaman bueno y otros llaman malo. Pero lo único bueno que no queda a criterio de absolutamente nadie es precisamente lo que está conforme a la voluntad de Dios. Bien, sigamos leyendo acá. Dice entonces, pues estoy en el verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Noten ustedes que haber recibido la gracia, haber recibido ese don inmerecido de parte de Dios, nos traslada inmediatamente al reino de su amado Hijo. El hecho de que ahora ya no estemos en la potestad de las tinieblas, sino que hayamos sido de allí sacados y trasladados al reino de Jesucristo, que es Él mismo, nos permite entonces, como lo dice acá, que mucho más reinemos en vida. Todo por cuenta de Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hemos sido justificados como un regalo. Y recuerde que el hecho de ser justificado significa ser declarado inocente. Y Dios nos ve y nos trata como si nunca hubiésemos pecado porque ha habido una declaración de Él y su declaración establece inocencia para nosotros sin merecerla. Así que como por la transgresión, verso 18, de uno vino la condenación a todos los hombres, uno transgredió y vino condenación para todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres justificación de vida. Adán transgredió la norma que Dios había establecido, vino condenación para todos los hombres. Jesucristo obedeció y cumplió con el propósito por el cual el Padre lo envió acá a estar en medio de nosotros, y a través de Él hay vida, hay justificación para todos los hombres. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que Cristo murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, venció la muerte. Esa es la buena noticia, que el hombre, el problema que el ser humano tenía para con Dios ha quedado solucionado. El asunto es quién lo cree, quién no lo cree. Quien lo cree, quien crea la buena noticia, recibe, le es añadido ese don, ese favor de Dios. Quien lo rechaza, pues no se le va a poder otorgar eso que Jesús ya consiguió para nosotros en la cruz del Calvario. Cabe anotar que debe haber claridad en nosotros en que no estamos esperando que Dios haga nada. Dios ya lo hizo todo.
Lo que debía hacer Dios ya lo hizo, ya lo cumplió. No estamos esperando de parte de Él en ese aspecto que se cumpla alguna promesa. Su promesa estuvo cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo y su última palabra en la cruz antes de entregar su espíritu fue: todo está consumado, es decir, todo está hecho, a lo que vine, esto es, allí quedó absolutamente todo. Y allí queda sellado con su resurrección. Y ahora, dice la palabra de Dios, le ha sido dada toda potestad y toda autoridad allí en los cielos, y está sentado a la diestra del Padre. Y allí entonces ejerce dominio, autoridad y gobierno. Y a través de eso, entonces, se nos ha otorgado a nosotros, se nos ha transmitido a nosotros esa vida, la vida espiritual que usted y yo no teníamos, por cuanto el pecado había hecho que nosotros estuviéramos alejados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, y por naturaleza éramos enemigos de Dios. Eso dice la palabra del Señor y lo estamos corroborando con estos versículos que estamos leyendo acá. Entonces dice el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién? Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos, declarados inocentes, dice la traducción al lenguaje actual. Serán declarados inocentes. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando al pecado abundó, sobreabundó la gracia. Decirle a alguien que lo que está haciendo está mal, pareciera que a esa naturaleza le estuvieran diciendo: sígalo haciendo aún más. Por eso, cuando abundó el pecado, venida la ley, abundó el pecado. Claro, el hombre se dio cuenta de todo lo mal que estaba haciendo, pero noten que la ley, a pesar de que le evidenció al hombre lo mal que estaba con Dios y que sus acciones estaban reprobadas por Dios, nunca se dejaron de hacer. Nunca se dejó de asesinar, nunca se dejó de robar, nunca se dejó de ser infieles en el matrimonio. Por el contrario, todo eso abundó y abundó y abundó y abundó y sigue abundando cada día más. Pero dice la palabra que esa abundancia de maldad y de pecado que con el tiempo ha venido creciendo no ha hecho que la gracia disminuya o que no alcance. Por el contrario, sobreabunda la gracia. Y aquí tenemos que hacer claridad en algo, mis queridos. Corre una cierta doctrina por allí, una cierta tendencia de pensamiento que entonces, como la gracia sobreabunda, entonces yo puedo seguir pecando sin más nada porque la gracia sobreabunda, o porque ya me ha sido otorgada salvación, me ha sido otorgada nueva vida o perdón de pecados, entonces puedo seguir pecando porque la gracia sigue sobreabundando. Nada más alejado de la realidad bíblica, doctrinal, de la sana doctrina, que esa clase de enseñanzas. Porque pensemos en esto: si hemos nacido de nuevo, si hay una nueva naturaleza en nuestros corazones que ha sido impartida por el Espíritu Santo, y ya lo vamos a ver en unos momentos, que ha sido impartida por el Espíritu Santo, esa nueva naturaleza evidencia como fruto la santificación de nuestras vidas, no el que sigamos pecando. Ya lo vamos a mirar con más claridad. Bien, sigamos acá. Dice entonces, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Todo esto ha tenido como objetivo principal el poder identificar, número uno, la condición del ser humano, y lo estamos estudiando desde Adán hasta nuestros días. Número dos, que ante esa situación, la única solución para esa situación, aquí no estamos hablando de cosas materiales, aquí no estamos hablando que para que se le solucionen sus problemas, su economía, sus finanzas, no, aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando del verdadero y único problema que tiene el ser humano, la raza humana, que el mismo hombre nunca hubiese podido solucionar en sus propias fuerzas,
que se llama el hecho de estar desvinculado de Dios, muerto para Dios. Entonces, visto que causó esa muerte, el pecado, desde Adán hasta nuestros días, vemos también y tenemos claridad que Dios mismo estableció el mecanismo por el cual el hombre iba a ser reconciliado con Él. Se llama Jesucristo. Y ser claros también que en este presente tiempo el Espíritu Santo de Dios es el que está dando testimonio de eso que Jesucristo hizo, está trayendo convicción al mundo de pecado, de juicio y de justicia y está conduciéndonos a toda la verdad. De esa manera entonces nosotros podemos tener un panorama totalmente claro, totalmente amplio, no solamente de la condición del ser humano, sino también, como lo acabo de decir, de la solución que Dios trajo, que Dios diseñó y que ejecutó a través de su Hijo Jesucristo para que esa situación fuera revertida. Pero ante todo, para que nosotros, mis queridos hermanos, podamos ser conscientes, claros, tener un entendimiento totalmente transparente frente a la posición que ocupamos nosotros en Cristo y a la condición de hijos que se nos ha dado por cuanto hemos sido engendrados por Él, nacidos de nuevo, hechos partícipes de su naturaleza para una esperanza viva, dice el apóstol Pedro. Y de esa manera entonces nosotros poder evidenciar al Cristo que ahora nos habita mientras que usted y yo estemos aquí en la tierra. Por eso es que no cabe en nuestra cabeza que alguien pueda tomar versículos como los que acabamos de leer para decir que como hay gracia entonces podemos continuar pecando. A aquel que continúa y se deleita en el pecado sencillamente no le ha sido añadida la gracia, no ha nacido de nuevo, por cuanto la naturaleza que le acompaña sigue siendo la naturaleza pecaminosa, es decir, en donde aún está es en la potestad de las tinieblas. Así asista a una congregación, así lea la Biblia, pero si no se evidencia cambio en nuestras vidas, el cambio que nos lleva a nosotros a mostrar cada día, no lo bueno que soy, no lo bien que me comporto, sino al Cristo que me habita y que cada día está siendo mayormente formado en mi vida, no ha pasado absolutamente nada. Bien. Dice el capítulo 6, verso 1, ya allí terminamos el capítulo 5, vamos al capítulo número 6. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? Mire que lo que estábamos hablando, precisamente Pablo se lo cuestiona y dice, no, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La Biblia dice que si usted y yo hemos nacido de nuevo, estamos vivos para Dios y muertos para el pecado. El pecado ya no nos esclaviza, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Tenemos todo lo necesario para hacer morir, como lo afirma el apóstol Pablo por ahí en la carta, en algunas de las partes que lo dice, carta por ejemplo que escribe a los Gálatas o en Efesios, también inclusive en Colosenses, dice, hacer pues morir las obras de la carne. Tenemos todo lo necesario. ¿Qué era lo que necesitábamos para hacer morir las obras de la carne? Un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, participar de esta maravillosa gracia que se nos ha añadido a través de la fe, por medio de la fe, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto derrumba todo ese argumento de que entonces, como sobreabundó la gracia, podemos seguir haciendo como queramos nosotros. No estamos en ese ámbito. Hemos sido trasladados al ámbito del reino, al ámbito de Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y evidencia, cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No es el pasado nuestro, no son mis días anteriores. Es una naturaleza antigua, vieja del pecado, donde yo era esclavo. Ahora no, he sido libre. Dice la palabra que si ya no somos esclavos es porque somos libres. Y si somos libres es porque somos hijos. Y si somos hijos es porque somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Mis queridos hermanos, esto es algo que nosotros debemos tener absoluta claridad en nuestras vidas. Porque ello nos va a permitir no solamente crecer en nuestra vida espiritual, sino cumplir con el propósito de vida por el cual Dios nos entrega un día más cada 24 horas.
hasta el día que haya determinado Él entregárnoslo, que es manifestar a Cristo a través de nuestras vidas. Dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en, ¿qué dice allí? Vida nueva. A eso es lo que estamos llamados. Por eso es que el Señor no se tomó el trabajo de mejorar, de tratar de pulir, de tratar de arreglar ese hombre que se había dañado por causa del pecado. No, eso no tenía arreglo, no había solución. No se puede colocar remiendo nuevo en un traje viejo, ni se puede echar vino nuevo en un odre viejo. Por el contrario, fue necesario, fue absolutamente necesario una nueva creación, una nueva criatura, una nueva naturaleza. Y esa naturaleza ha sido impartida por el Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestros corazones, para que desde esa nueva naturaleza nosotros conozcamos al Padre a través de Jesucristo, para que desde esa nueva naturaleza cumplamos con un propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra. Y para que a través de esa nueva naturaleza, entonces podamos nosotros cumplir con aquello que dice, bueno, y entre muchas otras cosas, ir y hacer discípulos a las naciones. No estamos llevando una religión, no estamos llevando una corriente de pensamiento. Estamos llevando unas buenas noticias, unas buenas nuevas de salvación. La palabra de Dios que impartida en el corazón del hombre trae vida, porque Él es el pan de vida, Él es vida para nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida. Estamos impartiendo vida. La palabra engendra, la palabra trae vida a aquello que está muerto y alimenta y edifica lo que ella ha vivificado por medio del Espíritu de Dios. Bien, vamos sobre el final. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, estoy en el verso 5 del capítulo 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ojo acá, que nuestro viejo hombre, ¿quién? El viejo hombre, el de la naturaleza pecaminosa, el que traíamos desde Adán, fue crucificado. No dice va a ser, fue tiempo pasado. ¿Cuándo fue crucificado? Cuando Cristo fue a la cruz. Aquí dice juntamente con Él. Cristo en la cruz, nosotros identificados con ese sacrificio. Cruz siempre significará muerte. Allí quedó muerto nuestro viejo hombre. Por eso es que no estamos tratando de mejorar ese. Ese quedó muerto. ¿Dónde? En la cruz. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Edificando, mis queridos, el nuevo, el que ha sido hecho a la imagen y semejanza del Señor, pero ahora en una nueva creación, en una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? No dice el creyente mejorado, el buen ciudadano, el buen hijo, el buen padre. No, nueva criatura es. Aquí dice claramente, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted y yo, mis queridos hermanos, no servimos al pecado, no somos esclavos del pecado. Tenemos todo lo que necesitamos al Espíritu de Dios en nuestros corazones para hacer morir las obras de la carne. A pesar de que aún estamos en este cuerpo, a pesar de que aún estamos bajo este ámbito, la naturaleza que se nos ha impartido nos permite cada día morir, hacer morir las obras de la carne, esa tendencia que se trae al pecado, a la concupiscencia, a los malos deseos de nuestro corazón, a la ley de nuestros miembros, dice la Biblia, pero nos permite hacer morir eso para que lo que ha sido depositado en nosotros, esa nueva naturaleza, se desarrolle, crezca cada día más.
a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con Él. Por eso usted referenciará cada vez que se menciona al creyente con respecto a Cristo, lo menciona en Cristo, en Cristo. Porque hemos sido bendecidos con toda bendición en lugares celestiales en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Y así, usted podrá evidenciar cualquier cantidad de versículos, obviamente dentro del contexto, que muestra que su posición y la mía ahora es en Él. Y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Usted y yo no vamos a morir, nunca más. Va a morir este cuerpo. Este cuerpo un día no va a estar. Bueno, habrá una generación que no conocerá muerte, aquellos que serán arrebatados en el día del arrebatamiento de la iglesia. Pero este cuerpo está destinado para ser destruido, para morir. Pero lo que realmente somos, la vida que se nos ha impartido desde el momento en que usted y yo nacimos de nuevo, desde ese día comenzó nuestra eternidad. Porque se nos será dado un cuerpo glorificado, seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Lo menciona el libro de Apocalipsis igualmente. Pero nuestra esencia, lo que realmente somos, lo que Dios ha impartido a nosotros a través de su Espíritu, desde el día que nacimos de nuevo, desde ese día comenzó nuestra vida eterna. No vamos a morir. Es decir, no vamos a volver a estar separados de Dios. Porque estamos nosotros en este continuo crecimiento de nuestra vida espiritual. Estoy en el verso 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es su condición hoy? Que usted está muerto, que yo estoy muerto al pecado. Pero estamos vivos para Dios. Todo eso es buena noticia. Buena noticia es que estemos muertos al pecado. Buena noticia es que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, que ya no nos esclaviza. Buena noticia es que también estamos vivos para Dios. Si se dio una cosa, inmediatamente se va a dar la otra. Si usted está muerto al pecado, usted está vivo para Dios. Porque no podrá alguien estar vivo para Dios y seguir viviendo para el pecado. No existe eso. Así también vosotros, dice el verso 11, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. ¿En dónde? En Cristo, Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, es decir, en sus malos deseos. No, por eso tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Por eso tenemos la palabra de Dios que alimenta nuestra vida espiritual. Por eso nos congregamos para que unánimes juntos podamos ser edificados juntos todos nosotros. Por eso entonces cada día nuestros pensamientos van cautivos a la obediencia en Cristo. Por eso es que se nos ha dado la mente de Cristo. Por eso es que somos nuevas criaturas, mis queridos hermanos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros ahora no estamos muertos, estamos vivos para Dios. Y en esta condición, en esta nueva naturaleza que se nos ha impartido, en esto de que estamos vivos para Dios, nuestros miembros, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros ojos, todo lo que nosotros somos, nos presentamos delante de Dios como instrumentos de justicia. Como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros,
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis queridos hermanos, creo que hasta allí fue que alcanzamos a llegar el día de ayer. La idea es poder ir desarrollando. Nos queda, creo que, una sesión más para poder desarrollar este tema que Dios ha puesto en nuestro corazón desarrollar. Y noten ustedes que al final de este capítulo 6, en el verso 22, de esto vamos a hablar la próxima semana, si así el Señor nos lo permite, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, siervos en cuanto a nuestra acción, mas no en cuanto a la posición. La posición que ocupamos es de hijos, coherederos juntamente con Cristo. Recuérdenlo. Este siervos es en cuanto a lo que hacemos, en cuanto a nuestra actividad diaria. Obedecemos al Señor, le servimos a Él. Nuestras vidas son instrumentos de justicia en las manos de Dios. Estamos acá para cumplir con un propósito que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. No estoy yo acá para que Él me cumpla mis caprichos. No estamos nosotros acá para que Él entonces nos rodee de todo lo que nosotros se nos antoje y querramos. No, estamos aquí para cumplir su propósito. Estamos aquí para dar testimonio de Él. Estamos aquí para conocerle cada día más a través de su palabra, y en esa medida de mayor conocimiento de Él a través de su palabra, eso es lo que se conoce como crecimiento espiritual, podamos en esa misma medida y con esa misma calidad darlo a conocer a Él. Entonces termina aquí diciendo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. De eso vamos a hablar la próxima semana, si así el Señor nos lo permite. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuánta riqueza hay en todos estos versículos que hemos leído. Y notarán ustedes, y me perdonan lo incisivo en el asunto, pero no vemos cosas materiales por ninguna parte. ¿Por qué la insistencia en aquello? Porque desafortunadamente la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza acerca de lo que realmente Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, se ha desviado al punto de querer con ello satisfacer mis deseos personales, mis caprichos emocionales y las cosas materiales que nos rodean. Pero nada más alejado de la realidad como lo podemos ver nosotros acá. En cambio, ¿qué dice la Biblia con respecto a esas cosas? Dios sabe que tenemos necesidad de ellas, pero Dios estableció que serían añadidas si usted y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto que estamos haciendo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto que estamos permitiendo que el Espíritu Santo traiga a nuestros corazones es precisamente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y simplemente, confiadamente, estaremos nosotros dispuestos a que todo lo demás, eso que Él sabe que usted y yo necesitamos, nos sea añadido. ¿Cómo nos es añadido? A través de nuestro buen desempeño, a través de nuestros trabajos, a través de las ideas de negocio que Dios pone en nuestros corazones, a través del esfuerzo, la valentía, la perseverancia, todo aquello que hace parte de nuestro carácter como seres humanos, pero que estamos completamente seguros Dios mismo ha estado formando en cada una de nuestras vidas. Porque estamos ocupados de lo que verdaderamente debemos estar ocupados. Bien, mis queridos hermanos, creo que este ha sido un pequeño resumen, considero yo, no pequeño, bueno, por el tiempo, pero sustancioso en este 40 y algo de minutos que pueda durar esta grabación. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Quiero nuevamente reiterarles nuestras excusas por la mala grabación del día de ayer, y por eso pues hemos decidido hacer esto hoy, para que de esta manera la palabra del Señor no encuentre ningún obstáculo para llegar al corazón y a la vida de cada uno de nosotros,
no solamente de los que ayer pudieron haber estado en nuestro auditorio, sino también de todos aquellos hombres y mujeres que a la distancia reciben la palabra del Señor a través de estos medios. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado este privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra y de poder llevar, Señor, a cada uno de nuestros corazones aquello que ha salido del corazón tuyo para con cada uno de nosotros, Señor, y que estamos completamente seguros. A ti no volverá vacía, Señor, porque así lo has establecido tú, Padre, sino que dará fruto, fruto que abunde, Señor, fruto que dé testimonio de ti, fruto que glorifique y exalte la grandeza de tu santo y poderoso nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, sus casas, sus familias, sus hogares, por todos aquellos, Señor, que a la distancia reciben tu palabra, Señor, porque ella, al igual que con cada uno de nosotros, es enviada al corazón, a sus vidas, a sus familias, a sus hogares, Señor, y allí también evidenciaremos fruto, Señor, fruto que glorifica tu nombre, que edifica nuestras vidas y que da testimonio de tu amor, de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia y de la manera, Señor, como has establecido hablar a nuestras vidas en este tiempo, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Que tu nombre continúe siendo glorificado y nuestros corazones permanezcan siempre agradecidos contigo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, te damos gracias. Amén y amén. Bien, que el Señor me les continúe bendiciendo. Un feliz resto de semana. Gracia y paz en cada uno de sus corazones. Y esperamos para el próximo domingo poder tener, no tener las dificultades de sonido que tuvimos en el día de ayer. Un abrazo para todos, bendiciones, que el Señor les continúe bendiciendo.